Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del seminario sobre la ciencia de la lógica, la doctrina de la esencia. Em, el día de hoy la eh, sesión está dedicada al capítulo La relación esencial a cargo de la doctora Saida Olvera. Saida Olvera es doctora en filosofía por la UNAM, es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Cuenta con la distinción de investigadora nacional SN2E1. Se ha especializado en una lectura multidisciplinar de la filosofía clásica alemana, en particular de la filosofía de Hegel y Kant. Realizó un postdoctorado en la UAP y su investigación giró en torno a los intercambios metafóricos entre la biología y la filosofía, especialmente la política a partir de la metaforología de Hans Blumenberg. También trabaja el concepto de naturaleza desde el primer romanticismo hasta las discusiones contemporáneas en torno a dicho concepto, en particular en relación con las políticas de la naturaleza, y colabora en distintos proyectos editoriales. Ha dirigido también tesis de grado y participado como miembro de jurados en exámenes de posgrado en México, perdón, y en el extranjero. Después de la presentación se podrá participar a través de preguntas y comentarios mediante la opción levantar la mano en la función reacciones, y ahora le damos la palabra a la profesora Olvera para que pueda dar inicio a la sesión. Hola, gracias Maverick y gracias a todas y todos los asistentes. Eh, Le he pedido a Maverick si me puede ayudar con la presentación de mis diapositivas para yo, por mi parte, leer algunos apuntes que he preparado. Voy a empezar de inmediato porque es un capítulo muy denso, es un capítulo relativamente largo y hay varias cosas que hay que desmenuzar que son un poquito complejas. Así que voy a iniciar. Podemos pasar a la siguiente. Quisiera compartir algunas notas generales para la exposición. Bueno, primero ubicar el capítulo. Es la tercera sección del capítulo 2, ¿no? Que fue compuesta por el fenómeno, el fenómeno, ¿no? La cosa, fenómeno y relación esencial. Es una sección que justamente clausura la dialéctica de la esencia que debe aparecer, como la llama el propio Hegel. Se encuentra ubicada, esto es muy importante, se encuentra ubicada en la antesala de la realidad efectiva y no es una cosa, no es un fenómeno, sino más bien un movimiento. Creo que si entendemos esta sección más bien como un movimiento, va a permitir acercarnos con un poquito más de claridad a lo que está ocurriendo en este capítulo. Notas, digamos, en relación al contexto externo, recupera la discusión, como hemos venido comentando desde los análisis de las sesiones pasadas, recupera la discusión del juego de fuerzas, del apartado de entendimiento, de la fenomenología del espíritu, pero en la ciencia de la lógica, bueno, al margen de la diferencia, digamos, más importante, que es que aquí no hay ningún tipo de conciencia que haga esta experiencia, ¿no? Al margen de eso, en la ciencia de la lógica, Hegel distingue, a mi parecer, de manera más o menos clara, que eh, es falso en realidad porque no es muy claro, los tipos de dialéctica que ocurren en este capítulo. A diferencia del fenómeno, aquí la fuerza ya es una unidad activa en sí, cuya reflexión se da dentro de sí. Y algo que para mi exposición va a ser muy importante será tener en cuenta que hay una discusión en filigrana con varios autores. Eso es también una razón por la cual este capítulo es particularmente denso y complejo, porque surgen, como digo, en filigrana discusiones con Newton, con Leibniz, con Herder y con Fichte. Siguiente, por favor. Lo que lo que me parece que está en juego en este capítulo son los siguientes puntos, ¿no? La verdadera identidad entre la esencia y la forma, o la retención, aprehensión o sujeción, ¿no? Este halten, de la verdadera causa formal, a saber, una forma
performance automediatizada. El descubrimiento de un tipo de unidad que no sea solo ser, que no sea solo unidad reflexionada pero escindida, sino una unidad que contenga su propia actividad de identificación y diferenciación, ¿no? El arribo a la actividad que produce unificación dentro de sí, la disolución de la oposición entre el adentro y el afuera, y el arribo a la plenitud de la exterioridad. Por último, las determinaciones de la forma, que no son otra cosa que los elementos constitutivos de ella, pero que no serán, que no deben entenderse ni como materia, ni como parte, ni siquiera como fuerza en el sentido abstracto del concepto, o una dentro y una fuera, sino ella misma en plena exterioridad. No es a lo que llegaremos. La forma, lo activo, sin embargo, tiene que ir emergiendo de esta serie de niveles dialécticos hasta eliminar la espesura de la interioridad y de lo otro indiferente. Bien, podemos pasar a la siguiente. A mí me parece que los siguientes son los aspectos relevantes para ir adentrándonos en esta nueva manifestación, ¿no? De la esencia, esta nueva manera de ser exterior de la esencia, ¿no? No es ya un vínculo entre dos mundos idénticos, cada uno a sí mismo, diferenciados entre sí y mutuamente excluyentes, como en el caso del capítulo del fenómeno que vimos la semana pasada, pero por lo tanto mutuamente determinados, ¿no? Esta relación exterior, ¿no? Esta Beziehung entre los mundos, el mundo fenoménico y el mundo de la ley. Es el hundimiento de la oposición dualista entre un mundo de fenómenos y un mundo de leyes, y el arribo a lo que Hegel llama, con una imagen que me parece muy buena, una unidad rota, ¿no? Hegel dice, por consiguiente, es una cosa rota dentro de sí misma, pero esto es su condición de ser asumida. Su condición de ser asumida, perdón, consiste en que ella es la unidad de sí misma y de su otro, o sea, un todo. Y justamente por ello tiene existencia subsistente de suyo y es reflexión esencial dentro de sí. Y aquí Gwendolyn Jarcy, que es una estudiosa muy poco, a mi juicio, conocida y consultada, eh, una comentarista y traductora de Hegel, dice lo siguiente, ¿no? Es realización del movimiento de la reflexión, ¿no? Es lo que lleva a su realización el movimiento de la reflexión. ¿Podemos pasar a la siguiente? Eh, Bien, solo entonces cuando el mundo del fenómeno y su ley por fin se unifican, desaparece el mundo duplicado y emerge lo que curiosamente Hegel llama aquí el universo. Cito a Hegel nuevamente, así la ley es relación esencial. La verdad del mundo inesencial es, al pronto, un mundo que es en y para sí, distinto a aquel. Pero este mundo, en y para sí, es la totalidad al ser a la vez el mismo y el primero. Así, los dos son existencias inmediatas y con ello reflexiones dentro de su respectivo ser otro, así como están también, justamente por eso, de verdad reflexionadas dentro de sí. Mundo expresa en general la informe, es la traducción de Duque, yo diría ausencia de forma, ¿no? De la totalidad de la multiplicidad. Este es el mundo, ¿no? Este mundo, lo mismo en cuanto esencial que en cuanto fenoménico, se ha hundido al dejar de ser esa multiplicidad una variedad meramente diversa. El mundo sigue siendo aún totalidad o universo, pero como relación esencial. Esta es ya la diferencia que emerge con la relación esencial, ¿no? Al haberse hundido la oposición entre el mundo fenoménico y el mundo de la ley. Dentro de la aparición, continúa Hegel, han surgido dos totalidades de contenido.
Al pronto, están determinadas como cosas indiferentes, subsistentes de suyo una frente a otra, teniendo cada una ciertamente la forma en ella misma, pero no una frente a la otra, ¿no? No hacen totalidad cuando se respectan, ¿no? Mas esta se ha mostrado también como su respectividad o más bien referencia mutua, perdón. Y la relación esencial es el acabamiento de su unidad de forma. Bien, este es el final de del capítulo sobre la aparición, ¿no? Ahora, el problema con estas esencias existentes y aparecientes son dos, ¿no? O los problemas de estas maneras de ser de la esencia son la inmediatez y la infinitud. Podríamos decir que la disolución de la relación entre el mundo del fenómeno y el reino de las leyes es la disolución de la oposición entre el aparecer y su fundamento. La relación esencial es un nivel dialéctico superior en donde la esencia ha logrado ya acceder a la existencia, en donde ya no está ni debajo de ella, fundamentándola, ni sobre ella, rigiéndola, por la ley, ¿no? Pero en donde todavía parece hacerle falta una especie de fundamento o una especie de causa, que no es ni lo primero ni lo segundo, que la haga realmente ser una totalidad unificada. Las esencias aparecientes o formas imperfectas no han podido incorporar en ellas mismas la negatividad reflexionada, es decir, la diferencia que les surge, pero que vuelve a escapárseles, ¿no? O abajo como fundamento o arriba como el mundo de la ley. Y continúan formando oposiciones desde ellos. En ambas maneras de ser del fenómeno, este se vuelve a escindir en dos polos reflexionados, pero contrapuestos. La pregunta que me voy a plantear a continuación es en realidad una pregunta estratégica, una pregunta que pienso que puede ayudar a conformar una estrategia de lectura para este capítulo, ¿no? ¿Será que para sostener esta unidad hace falta una fuerza? Podemos pasar a la siguiente, en donde, bueno, aquí en esta diapositiva voy a brevemente aludir o referir eh, a aspectos que pueden servir, como decía anteriormente, para interpretar este capítulo. La primera propuesta o la primera idea tiene que ver con lo que se ha discutido a lo largo de las dos últimas semanas en el análisis, en relación al análisis de este capítulo, la presencia de Aristóteles, ¿no? Claves aristotélicas en este capítulo, como la teoría de las cuatro causas, ¿no? Esta teoría permite leer los tipos de vínculos que la apariencia conforma en relación a la materia, como hemos visto, ¿no? La cosa, las materias y la cosa y sus propiedades, las materias, la forma las informa, ¿no? Las cosas, sus propiedades, sus materias. En relación al fenómeno, la forma lo determina, pero todavía es diferente de sí, lo fundamenta, es su condición de existencia. Es una especie de causa eficiente, podríamos decirlo así, ¿no? En la relación esencial, la forma es igual al contenido, esa es la verdad de la relación esencial, ¿no? Pero el contenido sigue estando reflexionado y es decir, sigue siendo una negatividad que todavía no es subsumida y sigue produciendo exterioridad, ¿no? Ese será todo el drama de este capítulo. Y por último, creo que esto también puede constituir una clave interesante de lectura. A las dialécticas de la apariencia les falta la finalidad, ¿no? La causa final. Entender este capítulo a la luz de la relación de las causas aristotélicas nos permite también, creo, entender eh, a qué quiere llegar Hegel al final de la relación esencial cuando desarrolla la idea de la exterioridad, ¿no? No hay una crítica explícita, esto lo vamos a ver más adelante, no hay una crítica explícita a la exterioridad cuando ésta se ha mostrado como
como la interioridad manifiesta, digámoslo así, o bien, sí, manifiesta. No hay una crítica, digamos, clara y explícita, pero en el capítulo siguiente sé que no nos toca exponer aquí, pero que podremos discutir también la próxima sesión, será evidente, a mi entender, que el reproche o la crítica a esta última forma de la relación esencial consiste en que carece precisamente de finalidad, ¿no? No tiene pelos. Bien, hay otra serie de consideraciones que me gustaría también exponer para que vean más o menos cómo leo este texto y entiendan por qué diré las cosas que diré a continuación, ¿no? La Verhältnis, la relación, es un tipo de relación que se caracteriza por el intento de sujetar, insisto en esta palabra, no sostener la crisis, esta ruptura, esta escisión interna de la esencia, lo que ha emergido, ¿no? Hacia el final de la aparición. Su remanente de fractura y de escisión. Todas estas maneras de ser de la relación esencial suponen en filigrana las distintas maneras en las que ciencias y filosofía han entendido el concepto de fuerza. Eh, a mi entender, hay una relación esencial central o un concepto que representa el intento fallido de sostener o sujetar o consolidar la unidad de la forma a lo largo de toda la relación esencial, que es la fuerza. Eh, Voy a sugerir que la fuerza en la sección todo y partes es el movimiento que contiene la posibilidad de su exteriorización en los elementos discretos que la conforman, y aquí aparecerá la oposición entre la fuerza de gravedad y la inercia. Como exteriorización será el movimiento de atracción y repulsión o la vis viva y la fuerza orgánica. Bueno, eh, este último conjunto de consideraciones sobre mi estrategia interpretativa, a este último conjunto yo le atribuyo gran importancia. He leído este capítulo eh, desde hace algún tiempo desde esta perspectiva y me parece, sigo convencida de que gracias a ella es posible entender mejor qué está pasando eh, en en estos capítulos. ¿Qué está pasando sobre todo? Adelanto, ¿qué está pasando sobre todo cuando Hegel pasa de la relación esencial todo y partes a la relación de la fuerza y su exteriorización? Porque no es, a mi entender, muy obvio que de una se siga a la otra, ¿no? Porque como recordarán y como vamos a ver a continuación, esta primera manera de ser de la relación esencial culmina en una aporía, ¿no? Es como de esta aporía pasamos a la fuerza y su exteriorización. Creo entonces que si las pensamos como instancias de fuerzas, ¿no? De discusiones sobre este concepto que han aparecido en la ciencia, en particular en la física, podemos entender mejor que de una pasemos a la otra. Pero bueno, eso lo someteré a su consideración, obviamente, y podremos discutir si están de acuerdo. Bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Brevemente, las secciones de la relación esencial son todo partes, fuerza y exteriorización, y exterior e interior. Como ya dije, yo le atribuyo mucha importancia a la categoría de fuerza y pienso que se puede leer en las tres. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hegel resume las particularidades de cada una de estas maneras de ser de la relación esencial de la siguiente manera. La relación de todo y las partes es la respectividad de la subsistencia de suyo reflexionada, es decir, del todo, y de la inmediata, no de las partes, de la subsistencia inmediata. De suerte que las dos, al mismo tiempo, no se dan, sino como condicionándose y presuponiéndose recíprocamente. Dentro de esta relación no está puesto aún ninguno de los dos lados como momento del otro.
Su identidad es, por consiguiente, a su vez, un lado, o sea, no es unidad negativa. Y esta es la relación, como decía, entre la fuerza de gravedad y la fuerza de la inercia. La relación pasa por ello, en segundo lugar, continúa Hegel, al hecho de que uno de los lados es momento del otro y está dentro de él como dentro de su fundamento, como siendo lo de verdad subsistente de suyo de ambos, relación de la fuerza y su externalización. Y aquí yo considero que podemos hablar de fuerza primigenia y fuerzas derivadas, fuerzas vivas, fuerzas de atracción y de repulsión, etc. En tercer lugar, continúa Hegel, se asume la desigualdad aún presente de esta respectividad y la última relación es la de lo interno y lo externo. En esta diferencia, devenida enteramente formal, es la relación misma la que va al fondo, destacándose así delante la sustancia efectivamente real, ¿no? A lo que en realidad queremos llegar, como una unidad absoluta de la existencia inmediata y de la existencia reflexionada. Emergencia, esta es la emergencia en realidad de la absoluta exterioridad. Bien, pasemos entonces al análisis de la primera relación. Hegel afirma, considerando ello más de cerca, el todo es la unidad reflexionada que tiene de por sí consistencia subsistente de suyo. Pero esta consistencia suya está precisamente en la misma medida repelida de ella. El todo, en cuanto a unidad negativa, es referencia negativa a sí misma. Así, está exteriorizado de sí, por ser esta unidad negativa, ¿no? Que tiene su referencia negativa a sí misma. Tiene su en sí contrapuesto en la inmediatez multiforme y variada en las partes. El todo consta, por consiguiente, de partes, de modo que sin ellas no es nada. Él es, por tanto, la relación íntegra y la totalidad subsistente de suyo, pero es precisamente por la misma razón, perdón, por la misma razón, es él solamente un extremo de la relación, pues aquello que le hace ser totalidad es más bien su otro. ¿No? Esta es la primera manera, perdón, las partes así, que no tiene su consistencia en sí mismo, sino en su otro. Bueno, este es el tipo, la primera, digamos, imagen que Hegel ofrece de esta unidad escindida, de esta unidad rota. El todo es un todo en la medida en que está compuesto de partes, pero las partes en realidad, como veremos a continuación, no pueden ser pensadas como pertenecientes del todo. Este es digamos, el drama del pensamiento del todo y las partes. Este es, por supuesto, un intento inicial para pensar en cómo la forma retiene su propio contenido, ¿no? En una formalidad real y viva, no solo en una determinada de la forma, ¿no? Es el momento transitorio para demostrar que ya no estamos frente a la dualidad, como decía, sino a una unidad escindida. Algo que es importante también agregar es que no habría que pensar en esta nueva relación como una relación causal eficiente, ¿no? No es que el todo causa las partes o que el todo fundamente las partes. La relación entre el todo y partes es relación esencial porque nos situamos precisamente dentro de este todo. Así como el todo no es efecto ni fundamento, sino movimiento de sujetar, ¿no? El todo como primera determinación el todo es la primera determinación. Sujeta dentro de él mismo a las partes que lo componen. Hay unidad de forma, al menos en principio, pues si la forma es formans y es la que da movimiento, la forma debe poder contenerse, por así decir. Sin embargo, la naturaleza de este movimiento, como ya adelantábamos, resulta antinómica. Todo y partes son determinaciones constitutivas, pero la condición para que conceptualmente
pueda entenderse que el todo es un todo, es que está constituido de partes, ¿no? Para que la parte sea parte, se la debe considerar como una unidad discreta. Para considerarla una unidad discreta, se tiene que diferenciar no solo de las otras partes, sino del todo. Em, Cuando se extrae la parte para entenderla como tal, es decir, como una unidad discreta, la parte debe singularizarse. Es decir, y aquí viene el problema, debe volverse un todo. Eh, y aquí hay una inconsecuencia, una aporía, ¿no? Hegel dice, el todo no es lo singular, el todo es lo universal, ¿no? El universo. Las partes son lo singular, pero puesto que solo es singular, autónoma sin el todo, no es autónoma como parte, sino como un todo. El fracaso de esta relación reside en que es imposible despojar a las partes de su subsistencia de suyo. Al conservarlas, la mediación verdadera no se logra, pues recaemos en la producción de nuevas totalidades al infinito. Es decir, nunca se ve cómo es que realmente la totalidad adquiere su propia consistencia, ¿no? Al interior de sí. Es decir, nuevas formas vacías, lo que ocurre con este surgimiento del infinito de totalidades es la aparición de formas vacías y sin vida. No alcanzamos en realidad la forma, no la forma que se forma a sí misma. Hegel descubre que la relación todo partes es una relación mecánica y muerta, palabras que él mismo utiliza en esta sección. Bueno, en la sección siguiente, ¿no? Cuando se refiere a la fuerza y su exteriorización. El todo, la verdad del todo es que es un agregado incapaz de sujetar sus componentes, porque los componentes están muertos. Esta relación, si bien tiene las determinaciones formales, es decir, la capacidad de ser forma, entendida como causa formal, eh, de unir ese conjunto inerte en una totalidad, en una unidad, perdón, no tiene la fuerza o capacidad de estar presente en su multiplicidad. Es decir, no es capaz de mediar entre ella y su otro. Lo que reconocemos en el apartado sobre la relación esencial es el trayecto hacia la verdadera mediación. En este sentido, las diferentes relaciones esenciales irán apareciendo como niveles cada vez menos dicotómicos, aunque todavía dicotómicos, entre forma y contenido. Las determinaciones de forma son las que le corresponden a la esencia, a la que la determinan como tal, a la que la determinan como tal, ¿no? Tienen una, eh, perdón, tienen la que las determinan como tal. Y aquí se trata del movimiento, como ya lo adelantaba Hegel, del universo, ¿no? Lo que Hegel mismo dijo hacia el final de la apariencia. Retengamos esto porque es importante para eh, referir o movilizar la lectura que propongo. Entonces, la crítica a esta relación esencial se puede expresar de la siguiente manera. Si la separación entre... ¿Puedes pasar a la siguiente, Maverick, por favor? Si la separación entre el todo y las partes se lee con el trasfondo de la crítica general de Hegel al concepto de fuerza, como propongo, esta sección puede hacer eco de la crítica a la física newtoniana y a la diferencia entre el universo, el todo, y las materias inertes. Para que pueda pensarse la materia como inerte, es necesario pensarla como un conjunto de masa discreta. Es lo que sostiene el propio Newton, ¿no? Cuerpos inertes que necesitan ser movidos. Pensar el todo o el universo de manera mecánica no es pensarlo como forma en realidad, pues aquí la determinación de forma o bien nos remite a una aporía eh, o bien nos regresaría a la idea de un fundamento. Eh, la primera relación esencial, dice Hegel, en realidad se disuelve en la fuerza que es su verdad. Una justificación para hablar, en la siguiente, porfa, Maverick, una justificación para hablar de fuerza
en la relación del todo y partes, me parece, la encontramos en la siguiente eh, cita. Al ser esta consistencia inmediata, la fuerza es una quieta determinidad o cosa en general. No una cosa que se externaliza, sino o sea, todavía no estamos en este proceso de externalización, sino de inmediato una cosa exterior. Así, la fuerza viene designada también como materia, admitiéndose en lugar de fuerza magnética, eléctrica, etcétera, una materia magnética, eléctrica, etcétera. O en vez de la famosa fuerza de atracción, un éter sutil que mantenga todo unido. Son las materias en que se disuelve la unidad negativa inactiva, o sea, el todo, y carente de fuerza de la cosa, y que anteriormente fueron tomadas en consideración. La sección esto está dicho en la sección fuerza y exteriorización y por eso afirma que no, se refiere a la sección anterior en donde fue tomado esto en consideración. Es decir, al momento en donde Hegel analiza la relación entre todo y partes, ¿no? El todo y la parte, insisto, podrían ser esta relación podría ser leída, insisto, tal y como Hegel la está leyendo aquí, ¿no? Al inicio del momento de la fuerza y su externalización. Es una totalidad que impotente, no quería utilizar esta palabra porque es meternos en más problemas terminológicos, ¿no? Hablar de potencia en este contexto, aunque quizá en la discusión valdría la pena retomar las maneras en las que se ha entendido la palabra fuerza, ¿no? Hegel entiende en realidad como actividad. Hay varios lugares a lo largo de la producción filosófica de Hegel en donde la palabra fuerza es asimilada al concepto de actividad. Y creo que en esta relación, en esta primera relación esencial, el punto es precisamente que no puede hablarse de ella como actividad, ¿no? Sino como impotencia, precisamente. El todo no es, no logra unificar realmente, no logra eh, hacer desaparecer la decisión en su interior, porque no tiene manera de aprender, ¿no? De atrapar, de juntar y sujetar a las distintas fuerzas en las que se ha eh, escindido, ¿no? Que son estas fuerzas singularizadas o las fuerzas o las materias singularizadas que, como en la perspectiva, desde la perspectiva de Newton, son los cuerpos discretos inertes. Uh-huh. Bueno, podemos pasar a la siguiente eh, diapositiva. Eh, la fuerza y su exteriorización. Hegel continúa. En cambio, la relación de la fuerza es el superior retorno a sí, dentro del cual la unidad del todo, que constituía la referencia del ser otro subsistente de suyo, deja de ser cosa exterior e indiferente a esta multiforme variedad. O sea que estas fuerzas o estas materias inertes dejarán de ser eh, exteriores e indiferentes al todo, que ahora sí, la fuerza. Según se ha determinado desde ahora la relación esencial, la subsistencia de suyo inmediata y la subsistencia reflexionada están puestas dentro de la misma unidad como subsistencias asumidas o como momentos, mientras que dentro de la relación precedente, o sea, todo partes, eran externos o lados consistentes de por sí. Podríamos también decir, haciendo alusión a lo que Hegel va a resumir más adelante, que había un mero pasar, ¿no? Mientras que con la fuerza hay un transponerse, esta diferencia entre el Übergehen y el Übersetzen. Es decir, que su diferencia es puesta por ella misma. Y hay tres maneras generales de ser fuerza.
de manera explícita, como Hegel lo explica en esta sección, el ser condicionado de la fuerza, la solicitación de fuerzas y la infinitud de las fuerzas. Eh, Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería hacer un breve comentario, ¿no? Que la fuerza y su exteriorización es un movimiento que ya no se limita a la posición de un elemento del binomio sobre el otro, ¿no? En ello estriba su diferencia con la relación esencial anterior y con la fuerza mecánica en general, ¿no? Lo que mediará en ella será la negación de sí misma, negación que hará aparecer a su otro dentro de ella misma, ¿no? Pues para Hegel las fuerzas o la fuerza siempre es mediación negativa, siempre crea otra fuerza. La otredad es ella misma presuponiéndose para negarse. Hegel parece entender la fuerza como un concepto que en sí mismo, desde su propia configuración, precisa de otras fuerzas. Esto es muy importante porque uno no entiende de manera obvia e inmediata por qué de repente hay exteriorización, ¿no? Para Hegel, como también lo afirma Gwendolyn Jarzig, la fuerza no es lo que es más que suponiendo otra fuerza, ¿no? La naturaleza de la fuerza es presuponer otra fuerza. Eh, Bien, pasemos a la primera determinación de la fuerza y su exteriorización, el ser condicionado de la fuerza, que es en la siguiente diapositiva. La fuerza es más bien, dice Hegel, la acción de poner la exterioridad, ¿no? Una cuestión aquí muy importante es precisamente esto que les decía hace un momento, ¿no? La insistencia por parte de Hegel en llamar a la fuerza una acción. No es esta impotencia del todo de unificar, de sostener, de sujetar sus partes, sino una acción que consiste en su propia exteriorización. Es unidad formal o unidad de la subsistencia reflexionada y de la subsistencia inmediata. Es las dos en una, ¿no? Esta idea de que seguimos en una totalidad escindida. Pero lo importante aquí es que esta decisión, o sea, la idea interesante en esta nueva forma de ser de la relación esencial, es que esta decisión nace de de la propia relación esencial, ¿no? Ella misma la produce. No es algo que le pasa, como le pasa al todo con sus partes, ¿no? La fuerza, nuevamente, dice Hegel, es activa. O sea, esto es lo interesante, es la unidad negativa que se refiere, solo es ella misma, ¿no? Sí, se refiere a sí misma como lo otro. Dentro de la cual está puesta la inmediatez reflexionada o el ser dentro de sí esencial. Por tanto, la fuerza, como determinación de la unidad del todo, que es una unidad reflexionada, está puesta de suerte que se convierte, partiendo de sí misma, en la multiforme variedad exterior existente. Ahora sí aparece una nueva manera de comprender la relación esencial, una manera sin aporía, digamos, que explica por qué hay dentro de este todo una fisura, ¿no? Una escisión. Esa escisión le nace a la propia forma, ¿no? Y es porque la forma tiene como, digamos, su naturaleza es escindirse, actuar, ¿no? Exteriorizándose, aparecen esta multiforme variedad exterior existente. Pero, dice Hegel, o sea, está numerando, ¿no? En primer lugar, la fuerza es más bien acción. En segundo lugar, es unidad formal.
o unidad de la subsistencia reflexionada. Pero en tercer lugar, y aquí no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que esto es lo que debería ser en primer lugar, ¿no? La fuerza al principio, o sea, el propio Hegel lo dice, pero en tercer lugar, la fuerza al principio, o sea, una manera de explicar las cosas un poco torcida, es solamente ser en sí y actividad inmediata. Es la unidad reflexionada e igual de esencialmente la negación de la misma, en cuanto diversa de esta, pero siéndolo solo como identidad de ella misma y de su negación. Perdón, pero siéndolo solo como unidad, como identidad de ella misma y de su negación, está esencialmente referida a esta, viéndola como una inmediatez que le es exterior y teniéndola por presupuesto y condición. Pero claro, esto de tenerla como presupuesto y condición es lo que debe descubrir. Esta última, pienso yo, es la verdadera caracterización de la primera manifestación de la fuerza y correspondería, a mi entender, a la teoría leibniziana de la fuerza primitiva y las fuerzas derivadas. Eh, o como también el propio Leibniz la llamó a esta teoría, la teoría de la vis viva, ¿no? Al respecto, quiero comentar lo siguiente. El concepto de fuerza no se agota al entenderlo como algo inmanente a la materia, ¿no? Como se acaba de ver. Eso es solo el reverso de una postura mecanicista que sostiene la acción a distancia de las fuerzas. Que la materia pueda ser considerada como teniendo fuerza es en realidad solo una primera forma de ser de la fuerza en cuanto a movimiento. El movimiento con el que cuenta el concepto de fuerza, en lugar de ser la mera imposición de su contraparte, es un transponerse en ella, ¿no? Ya dejamos atrás este remanente de una lógica del ser que es un mero ir hacia ella, este Übergehen, y es más bien un transponerse. Esta transposición representa un grado de mejoría respecto de la mediación anterior, pues mientras que en ella el movimiento del todo a las partes y de la parte al todo era un simple pasar, ¿no? Como la acción a distancia, la causalidad mecánica de la fuerza en sentido vitalista estará presente en tanto que fuerza en sus manifestaciones, ¿no? La misma fuerza que actúa, la misma fuerza que se supone que estaría fundamentando en el marco explicativo de la primera relación esencial, es en realidad una fuerza que está dentro de sus manifestaciones. No, no es solamente algo que logra ponerlas en movimiento, sino que ya está dentro de ellas como movimiento. Eh, ¿Podrías pasar a la siguiente, Maverick? Eh, Teniendo en cuenta entonces que hay una diversidad de discusiones aquí en filigrana, me parece que emerge una crítica a Leibniz y a la idea de que una sustancia que actúa necesite de un principio formal. O sea, si la fuerza ya está en sus manifestaciones, si la fuerza es precisamente exteriorizarse, eh, ¿por qué seguir manteniendo la idea de que hay un principio formal por un lado y la diversidad de las fuerzas vivas por el otro? Para entender este modelo metafísico, me voy a permitir citar eh, a a un Leibniz extraño, a un Leibniz de un texto en donde el propio Leibniz discute la teoría del acto y la potencia de Aristóteles, ¿no? Es un texto que se llama Specimen Dynamicum. En este texto, Leibniz sostiene que la fuerza activa, ¿no? Es también quien habla, quien se refiere a esta actividad de la fuerza, es de doble tipo. Se presenta primero como fuerza primitiva, pero también como fuerza derivada. Esta es, a su vez, una
limitación de la fuerza primitiva, ya que resulta de la acción recíproca de los cuerpos de una manera múltiple. Fin de la cita. Para Leibniz, continúo yo, ciertamente la materia, contrariamente a lo que defendería Descartes o una visión mecanicista de la fuerza, la materia tiene una fuerza contenida en ella misma, aunque no la fuerza de la inercia, que es casi una contradicción en términos, ¿no? Contenida en ella misma, la cual constituye su naturaleza más íntima. Pero esta fuerza propia de la materia, la así llamada vis viva, no es, como podría considerarse con Aristóteles, la vida de la forma o de la entelequia. No acompaña ni permanece en ella, sino solo la cantidad dinámica conservada en el universo que asegura que éste nunca dejará de funcionar. El concepto de vis viva solo sirve para asegurar la creación por parte de un principio diferenciado ontológicamente de lo que ha creado. En otras palabras, si bien Leibniz admitiría que hay, por un lado, una fuerza originaria, una Urkraft, como también la llama, una fuerza originaria y por el otro fuerzas derivadas o fuerzas vivas en la materia, no lleva tan lejos esta lectura muy semejante al vitalismo, ¿no? Para evitar un vitalismo desbocado, Leibniz sigue insistiendo en que las fuerzas derivadas eh, siguen necesitando de la fuerza primitiva, ¿no? Y que en realidad son solo las fuerzas derivadas o la materia viva, solo sirve, como había leído, para asegurar la creación por parte de un principio diferenciado ontológicamente, ¿no? De lo que ha creado. Con Leibniz es preciso admitir entonces que la materia está viva para justificar la posibilidad de que la fuerza primitiva pueda actuar sobre la materia y evitar así una tábasis, ¿no? Lo que no puede explicarse en realidad desde la mecánica newtoniana. El, o se explica de una manera mecánica precisamente, ¿no? Y entonces la idea de forma, las determinaciones de forma desaparecen. El punto que me interesa resaltar aquí es que para Hegel, decir que todo es fuerza, como Leibniz, ¿no? Que cada singularidad es un punto de fuerza o que cada fuerza es singular, en realidad no soluciona esta dicotomía interna, ¿no? Pues lo único que se hace con ello es exacerbar la dicotomía del lado de lo singular en lugar de exacerbarla del lado de lo universal. Por eso Hegel dice, continúo, pero las distintas fuerzas son nuevamente multiplicidad y al solo estar yuxtapuestas aparecen como contingentes. En la física empírica hablamos de la fuerza de gravedad, del magnetismo, de la electricidad, etc. Y de manera semejante en la psicología empírica, esta es una cita, perdón, lo adelanto, de la pequeña lógica, en donde creo que se encuentran muchas referencias que ayudan a leer este texto de la grande, obviamente, ¿no? Ahí donde me quedé. Y de manera semejante en la psicología empírica se habla de la fuerza de la memoria, la fuerza de la imaginación, la fuerza de la voluntad y de las fuerzas del alma. De ahí la necesidad de volverse consciente de estas diversas fuerzas como un todo unificado. Y esta necesidad no se satisface con la simple reducción de varias fuerzas a una fuerza primitiva, esta Urkraft, común a todas ellas. De hecho, tendríamos en esta fuerza primitiva una simple abstracción, tan abstracta como la cosa en sí. Más aún, la relación, esta fuerza originaria en Leibniz es, por supuesto, Dios, ¿no? Más aún, la relación, que para Hegel sería una cosa en sí, más aún, la relación entre la fuerza y su exteriorización es mediada y por ello, si se interpreta la fuerza como originaria y autosubsistente, se contradice el mismo concepto de fuerza. Si esta es la naturaleza de la fuerza, ser mediada, podemos admitir que el mundo existente sea la exteriorización de fuerzas divinas, pero debemos objetar el tratamiento de Dios como una simple fuerza, pues la fuerza está aún subordinada
a la determinación finita. Eh, Bien, eso por un lado. Por el otro, la UACraft funciona solo de manera unilateral también, exteriorizándose, pero no recibiendo de regreso el efecto de lo que ha creado. La unilateralidad del modelo condicionante será superada, como voy a analizar a continuación, por la solicitación, ¿no? Por el modelo solicitante o la eh, llamada de las fuerzas hecha por cada una de ellas. Podemos pasar a la siguiente, que es la solicitación de la fuerza. Hegel dice, la fuerza que se externaliza es, por tanto, lo mismo que lo que al principio era solo actividad presuponente, a saber, fuerza que se hace exterior. Pero la fuerza, al externalizarse, es al mismo tiempo la actividad que niega la exterioridad y la pone como cosa suya. Ese es el problema de la Urkraft. Pero el concepto de fuerza es, en general, la identidad de la reflexión ponente y presuponente o de la unidad reflexionada y de la unidad inmediata. Y cada una de estas determinaciones se da sencillamente solo como momento, en unidad y con ello como mediada por la otra. Pero de esta manera, en las dos fuerzas que están en recíproca referencialidad, ninguna determinación hay al presente que decida cuál sea la solicitante y cuál la solicitada. O mejor, a cada una de ellas le convienen de igual manera ambas determinaciones de forma. Pero esta identidad no es solo una unidad exterior de comparación, sino una unidad esencial de las mismas. Eh, Al respecto, eh, voy a insistir en lo que había afirmado hace un momento en la introducción a la problemática, y es que con Jarsik, ¿no? Eh, el concepto de fuerza, con Jarsik reafirmo o insisto nuevamente en que el concepto de fuerza parece encontrar su definición más pertinente en el hecho de que es solicitación, ¿no? Eh, Leo un comentario de la eh, comentarista. Esta noción de solicitación es la que anula la oposición dualizante que corría el riesgo de aparecer aquí entre las dos fuerzas o los dos tipos de fuerzas, la fuerza originaria, la Urkraft, o la fuerza primitiva, y las fuerzas derivadas o las materias vivas. Solo hay una fuerza que desarrolla como su presuposición lo que la condiciona como fuerza, lo que la solicita, ¿no? No lo que la pone como tal, ya no hablamos de la fuerza originaria, sino lo que la solicita hacer lo que ella es decir, y esto me parece fundamental, ella misma como otra. Eh, este es un momento muy complejo y un poquito difícil de explicar espontáneamente, así que voy a acudir a mis notas. Eh, lo que ocurre en este momento es que la fuerza se repele de sí y de este modo es su propio poner, ¿no? Por eso Hegel dice, puesto que la actividad que supone o la actividad que consiste en presuponer, voraussetzende Tätigkeit, también es reflexión en sí. Ella misma constituye la subsunción de esta su negación y la pone a ella misma como ella o como lo que está fuera de ella, pero sigue siendo ella, ¿no? Así, la fuerza, en tanto que condicionante, es ella misma recíprocamente un choque, el Anstoß, para la otra, contra la cual es activa. Su comportamiento no es el pasivo volverse determinado que haría que algo otro viniera sobre ella. O sea, el Anstoß no es la negación determinada, ¿no? Sino que el choque solo la solicita actuar, ¿no? Ella es en sí misma la negatividad suya, el repelerse a sí misma, el Abstoßen. Eh, el repelerse a sí misma de sí
constituye su propia externalización, perdón. Modifiqué un poco la traducción de Duque de la página 582. O sea, es repelerse a sí misma o salir de sí, esta negatividad suya, que sería el Abstoßen, crea precisamente al exteriorizarse este choque, ¿no? Este Anstoß. Parecería que en esta sección Hegel no está aludiendo, aquí viene esta propuesta interpretativa, ¿no? Parecería que en esta sección Hegel no está aludiendo a ninguna teoría dinámica propiamente dicha, aunque quizá Hegel, pero aquí no tengo mucho material para defender esta propuesta, pero a ver qué opinan ustedes. Quizá Hegel estaría haciendo alusión a la teoría de los elementos en la química, pero como digo, en esto no puedo detenerme demasiado, porque no tengo elementos para probar más concretamente. Más bien, me parece, aunque tampoco es muy evidente y claro, que está entendiendo de manera dinámica la actividad del yo fichteano, tal y como es descrita en El fundamento de toda doctrina de la ciencia de 1794. En este texto, Fichte afirma, cito a Fichte, eh, reciprocación y la actividad serían efectivamente conciliadas sintéticamente entre sí. El choque, el Abstoß, no puesto por el yo ponente, acaece sobre el yo en la medida en que el yo es agente, ¿no? Esta misma idea, o sea, esta relación que está describiendo Fichte aquí es la misma que está describiendo Hegel en relación a la capacidad de la fuerza para exteriorizarse y ser por ello mismo solicitado, ¿no? Y por consiguiente, continúa Fichte, y por consiguiente es un choque solo en la medida en que él es agente. Su posibilidad es condicionada por la actividad del yo. Si no hay actividad del yo, no hay choque. A su vez, la actividad de determinación del yo por sí mismo estaría condicionado por el choque. Si no hay choque, no hay autodeterminación. Prosiguiendo, si no hay autodeterminación, no hay algo objetivo, etcétera, ¿no? Fin de la cita. Como ven, eh, hay aquí una especie de comentario en filigrana, como decía, una crítica en palincesto, no sé, a Fichte, eh, una alusión en primer lugar, ¿no? Antes de una crítica, una alusión a esta manera de ser del yo que consiste en auto exteriorizarse, digámoslo, y ser contemporáneamente a este auto exteriorizarse la propia posición de lo que choca con él, ¿no? Lo importante es notar que Hegel se refiere aquí, en el contexto de las fuerzas, a Fichte, porque para Fichte, como sabemos, ¿no? El yo es un ser, ¿no? Es una actividad. La actividad de este yo, que consiste, como explica Zizek, esto en realidad es una interpretación que extraje de la lectura que hace Zizek de este pasaje, en poner dentro de sí un ámbito de lo irreductiblemente otro. Es una suposición de exterioridad. Este yo activo, equiparado a una fuerza, se pone entonces como una fuera, como algo externo, como su propia exterioridad. Eh, Hegel asume que el concepto de fuerza, en tanto que en general, cito a, a Hegel, en tanto en general es la identidad de la reflexión que pone y de la reflexión puesta, es la unidad, fin de la cita, es la unidad o la igualdad de fuerzas como Abstoß y Anstoß. Pero ello, perdón, no significa que haya una que se repele de sí y otra que choca, sino que cada una es ambas cosas respecto de sí y de la otra. Por eso Hegel precisa, cito a Hegel en la ciencia de la lógica, pero de esta manera, en las dos fuerzas que están en recíproca referencialidad,
ninguna determinación hay presente que decida, como ya había citado en realidad, cuál sea la solicitante y cuál la solicitada. O mejor, a cada una de ellas le conviene de igual manera ambas determinaciones de forma. Ujú. Bueno, fin de la cita. Esta es una identidad esencial porque hay una mediación. Eh, la mediación de las fuerzas, entendida como solicitación, es el juego de fuerzas, ¿no?, entre el solicitar y el ser solicitado. Este juego parte de que la fuerza es, como se ha dicho, un presuponer de su exterioridad. En esta exterioridad aparece el otro que la llama, que la solicita, pero ese solicitar es solo posible porque lo solicitado se ha puesto como eh, lo solicitante, ¿no? La fuerza, dice Hegel, no es solicitante más que en la medida que tiene en ella misma una exterioridad específica, ¿no? En la medida en que se encuentra solicitada. O sea, si no hay exterioridad que ella misma ha puesto, no puede ser solicitada y a su vez no puede ser solicitante, ¿no? En la medida en que es solicitada a ser solicitante. O dicho de otro modo, lo que solicita una fuerza es, cito Hegel, nuevamente, ello mismo la exteriorización de una fuerza, la cual, para exteriorizarse, debe ser asimismo solicitada. Fin de la cita. Esta forma de explicar la fuerza como reciprocidad de solicitaciones es otra manera de explicar que, como dice Hegel más adelante, hay una exteriorización activa y una exterioridad pasiva. La diferencia con la fuerza simple exterior, mecánica, ¿no?, o la fuerza simple inmanente, la fuerza en sentido vitalista, es que la oposición entre los polos, fuerza-materia, materia y forma trascendente, no es una oposición inmediata. Es decir, los polos ya no aparecen como simples, sino mediada. La una depende de la otra. La una es solicitada por la otra y cada otra, mediando, es nuevamente suponer determinado. Esta es la reflexión presuponente, ¿no? El gran problema de esta forma de ser de la fuerza, identificada ya por Hegel como expresión, eh, un concepto que se utiliza, por ejemplo, en Herder o en Spinoza, ¿no?, o como actividad, Tätigkeit o Tun, en Fichte, es que su manifestación, y podríamos decir que su choque o su repelerse es ciego. Le hace falta esta eh, finalidad, como decíamos. Cito a Hegel en La pequeña lógica: la fuerza todavía, aquí lo dice explícitamente, ¿no?, para que vayamos entendiendo lo que está cocinándose aquí. La fuerza todavía no es como la finalidad, ¿no? Zweck. Es decir, aún no es lo autodeterminante en sí. El contenido, el Anstoß que se exterioriza, es algo dado, determinado, y en la medida en que él mismo se exterioriza, es, como suele decirse, ciego en su efecto. De ahí la diferencia entre una exteriorización abstracta de la fuerza y la actividad con vistas a un fin. Esta es una cita que es de La pequeña lógica, pero me parece muy importante tenerla a la vista para entender con más claridad, y no me van a negar que se necesita un poquito más de claridad aquí, qué está en juego, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? O a cuento de qué viene esta relación tan compleja entre eh, la fuerza exteriorizante y lo que se exterioriza. Bueno, pues viene a cuenta de exponer la falta o el defecto de este movimiento, que ya parece un movimiento más completo, ¿no? Una determinación formal más cerrada, iba a decir más fuerte, más capaz de sostenerse a sí misma, ¿no?, de sostener su contenido, pero que falla
dirigir esta exteriorización, ¿no? Es una especie de salir fuera de sí a tontas y a locas, podríamos decirlo así, ¿no? Sin finalidad. Eh, Bien, para apresurarme, porque creo que ya no tengo mucho tiempo, unos 10 minutitos más, si no les, o menos, si no les importa. Para terminar, podemos pasar a la siguiente diapositiva, la infinitud de la fuerza. Bueno, lo que acabamos de ver, lo último que acabo de mencionar, tenía que ver con este momento del capítulo que para mí es uno de los momentos más complicados, como el momento de la fuerza y el entendimiento en la fenomenología del espíritu, eh, con muchas vueltas y revueltas. Culmina, es un momento muy importante, como ya dije, por las razones que ya dije, emerge esta posibilidad de pensar a la forma como su propia exteriorización, ¿no? Pero es una exteriorización que no tiene finalidad, que no está dirigida, digámoslo así, ¿no? Eh, Bien, ese es, digamos, el grave problema que tiene esta manera de ser de la relación esencial. Por último, Hegel se refiere a la infinitud de la fuerza, que es el último momento de la fuerza y su exteriorización. Eh, y leo la cita, pero la actividad de la fuerza consiste en externalizarse ahí, es decir, según el resultado, en asumir la exterioridad y determinarla como aquello dentro de lo cual yo subrayo, bueno, marco en negritas estas palabras que parecen contradictorias, pero es que es así, este es el movimiento de la fuerza, ¿no? En asumir la exterioridad y determinarla como aquello dentro de lo cual la fuerza es idéntica a sí. La fuerza es idéntica a sí en su exterioridad. Por tanto, lo que la fuerza externaliza en verdad es que su referencia a otro es su referencia a sí misma, que su pasividad consiste en su actividad. Fin de la cita. Esta es la verdad de la solicitación de las fuerzas. La infinitud de este capítulo de la infinitud de la fuerza es en realidad un capitulito, es un apartado muy breve que, a mi entender, sintetiza lo que ocurre en el movimiento anterior y resalta su verdad, ¿no? La verdad de la solicitación de la fuerza. La caracterización de la fuerza como una sola fuerza, ¿no? Vinculada permanentemente consigo misma, o, como Hegel lo acota inmediatamente después, es la identidad del exterior y del interior. Sin embargo, en esta infinitud o permanente relación consigo misma de la fuerza, prevalece un último resquicio de incompletud de la forma. Vamos hacia ello. Este es el último momento de la relación esencial, la relación de lo externo y lo interno. Este último apartado es bastante largo y implica una recapitulación eh, que no puedo pretender hacer aquí, solamente voy a resumirla porque es una recapitulación que implica movimientos muy complejos de momentos anteriores a la relación esencial. Eh, en primer lugar, bueno, la relación de lo externo y lo interno, como acabo de decir, es la recapitulación de los momentos de la relación bajo la clave de la manera de ser de la relación entre la determinación de la forma y la determinación de la reflexión, ¿no? Forma, contenido, identidad y diferencia. Eh, En primer lugar, la relación del movimiento, del transponer, Übersetzen, de los opuestos, o dice Hegel, el momento del regreso así puesto. La esencia, como lo interior, está determinada por el ser o lo exterior. En este momento estamos en la cosa absoluta, como la llama Hegel aquí, que constituye los dos lados, forma y contenido,
que se mediatizan recíprocamente, pero que permanecen indiferentes o momentos exteriores, como lo vimos en el todo y las partes, ¿no? El segundo momento recapitulado, estoy haciendo un resumen muy salvaje de este último momento, que es muy, muy complejo y está muy apretado, pero bueno. La fuerza como superación de la cosa absoluta o superación de ese universo idéntico a sus partes, pero incapaz de sostenerlo en la unidad, a no ser que se unifique por medio de ese éter, ¿no? Aludido, por supuesto, es la alusión al éter es un recurso irónico para mostrar que eso no significa nada y la imagen de un universo entendido como todo y partes no se sostiene literalmente, ¿no? No hay unidad. No se sostiene ni lógicamente porque nos lleva por IAS y no se sostiene lógicamente en el sentido hegeliano porque no encontramos, no es posible encontrar la unidad de esta, la unificación de de la escisión dentro de esta unidad, que es la esencia, ¿no? La relación esencial. El exterior continúa eh, Hegel. El exterior se ha revelado como el lado pasivo. Bueno, continúo yo, ¿no? Pero es una glosa, por supuesto, lo que dice Hegel. El exterior se ha revelado como el lado pasivo del interior. Lo interno es de manera inmediata solo lo externo. Y a la inversa, lo externo es solo, aquí me faltó colocar en itálicas, solo lo interno, o sea, siguen teniendo un grado de identidad en ellos mismos, ¿no? Lo interno por un lado y lo externo por el otro, aunque ya interno y externo se conciben o se mueven, por así decir, se relacionan como elementos de una unidad o de una totalidad, ¿no? Aquí se alcanza un nivel de aparición que es más bien manifestación de lo interno en la plena exterioridad. El contenido es la verdadera forma o la realidad efectiva, unidad del ser y de la existencia. Y este es el final de la relación esencial. El arribo al, a la, digamos, verdad de la relación esencial que consiste en que la medida en que es exteriorización está en realidad como fuerza expuesta, pongámoslo así. No es una palabra que Hegel utiliza manifestación, pero exposición me parece también una buena palabra porque es una exteriorización, es una posición de estar fuera de sí, ¿no? Digámoslo de esa manera. Y esta exposición es lo único que queda de la fuerza, ¿no? Ya no hay una interioridad, una esencia que que la sostenga o que esté detrás o que esté debajo o que esté sobre, ¿no? Ya es una identidad precisamente entre su ser y su parecer. Bueno, voy a dejar aquí porque me pasé un poquito. Eh, Todavía hubiera querido discutir algunas de las cosas que aparecen en la observación, que tienen que ver en particular con la alusión al concepto de Keim o de germen, pero si quieren eso lo discutimos ahora o más tarde, lo dejamos para que ustedes lo comenten. Gracias. Muchas gracias, Aida, por la didáctica presentación. Y ahora tenemos tiempo también para discusión a través de comentarios, preguntas o reflexiones de los y las participantes. Así es que adelante, quienes quisieran participar con la función de levantar la mano.
Javier. Sí, hola. Estoy teniendo problemas con la conexión. Estaba dudando si intervenir o no. Si se corta mucho, porque a mí se me ha cortado bastante, me lo decís y os devuelvo el sonido, ¿vale? Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a Feida por el resumen, muy rico en muchas referencias. Eh, o sea que felicidades, muchas gracias por el resumen. Em, a mí me ha gustado mucho cómo has empezado hablando de la dialéctica todo y partes, porque está ahí como encajada al principio del capítulo, enlazando el, eh, la reflexión que habíamos hecho sobre la ley en el capítulo anterior y la que va a ser protagonista en esta parte sobre la fuerza. Y es verdad que no es obvio, no es nada obvio por qué esa dialéctica está ahí encajada y qué sentido tiene. Y creo que lo has explicado muy bien y, en definitiva, la reflexión que iba a hacer, el objetivo es preguntarte si en definitiva lo que hemos llegado es a que la dialéctica y la contradicción que se plantea entre el todo y las partes justo ahí en ese momento clave, finalmente no se resuelve, ¿no? Según yo entiendo la lectura que has querido hacer y con la que yo estaría muy de acuerdo, finalmente hemos llegado a que estamos intentando pensar la relación esencial desde el esquema todo partes y esa contradicción que hay en esa dialéctica se reproduce dentro de la fuerza y por esa razón no podemos acabar pensando la relación esencial. A ver, yo entiendo que lo que parece que se promete en este capítulo es que lo que va a quedar finalmente es que lo esencial es la relación. Estamos en un punto en el que terminamos ya de darle este repaso que estábamos haciendo a las categorías de relación de la metafísica tradicional. Aquí estamos ya en la relación recíproca y veníamos de la causalidad. Y parece que, bueno, que hemos ido disolviendo la relación sustancia-accidente, luego hemos disuelto la causalidad como relación de sustancias y parece que estábamos a punto de llegar ya con la fuerza a esta idea clave de que solamente hay la relación, o sea, el resultado de la dialéctica de las categorías de relación sería que lo esencial es la relación y no debemos pensar la relación como relación de partes o relación de sustancias, pero con los materiales que tenemos aquí, con las categorías que estamos manejando, parece que no hay más remedio. No hay más remedio que seguir en el esquema de pensar esa relación como un todo de partes, de materias en este caso, que están en relación. A ver, decía que esta dialéctica aquí encajada, el explicitar por qué conecta los dos capítulos bueno, el capítulo que estamos comentando hoy con el antecedente es muy importante porque efectivamente la, según yo lo entiendo, la ley, tal y como la habíamos definido, la ley a lo que habíamos llegado es que era la relación de los fenómenos. Ahora hemos llegado a que la fuerza es también la relación entre las materias. Y parece que aquí el conector común es que el todo es la relación entre las partes. Y eso va a ser problemático. Claro, al final estamos pensando la fuerza como una relación de materias, sin poder prescindir de los extremos de los que partimos. Nunca podemos acabar de disolver los extremos sustanciales. Tenemos que pensar la relación desde los extremos y ese va a ser el problema. Si pensamos en la relación, por ejemplo, de dos masas, la fuerza por ejemplo, la podemos pensar como relación de dos masas y es la interacción entre esos dos elementos. Y lo mismo ocurre con la electricidad, por ejemplo, que es otro ejemplo que pone Hegel. Es la relación que hay entre dos cargas. Y pongamos el ejemplo que pongamos, siempre tenemos que partir de dos materias que se relacionan y que además parece que son a la vez solicitantes y solicitadas en los dos extremos a la vez. Entonces, en realidad la pregunta es esta. La pregunta es si esta es tu lectura. Yo sí le vería mucho sentido. En definitiva, no podemos acabar concluyendo que lo esencial es la relación porque estamos todavía a expensas de pensar la relación como una relación de partes, como un todo integrado por partes en el que la relación no sería más que la relación de las partes. Y seguimos todavía con ese lastre. Yo creo que a lo que Hegel quiere llegar, en definitiva, con todo esto es a que es una vía muerta, a ver si estáis de acuerdo con esto, es una vía muerta intentar llegar a la unidad, llegar al fundamento partiendo de los extremos.
Las categorías de relación nos obligan a esto. Sustancia, accidente, relación de sustancias en la causalidad y con la relación recíproca pasa igual. Partiendo de los extremos nunca llegamos a pensar el absoluto, el principio absoluto del que tenemos que partir para engendrar la diferencia como momentos del concepto. Lo que va a proponer Hegel, y creo que esto solamente lo va a poder hacer en el concepto, es en la vía contraria. Hay que partir ya de la unidad, hay que partir del concepto y engendrar la diferencia como momentos del concepto. Es decir, habría que ir en el camino opuesto. Y creo que parte de la crítica que se puede extraer de aquí a la metafísica tradicional es que se ha intentado hacer al revés, ir de los extremos a la unidad, y eso no sale, porque al final acabas en esta dialéctica de las partes y el todo, y eso es contradictorio. Y finalmente, cuando ya conseguimos, muy al final, que aunque muy formalmente, porque es verdad que en cuanto al contenido esto no acaba de salir las cuentas, pero muy formalmente sí que queda una idea de fuerza, que es la relación que hay entre dos materias. Parece que solo queda la relación, aunque muy formalmente, aquí la discusión con quién va a ser a continuación. Y me parece llamativo que la discusión vaya a ser con Spinoza, justamente, que es el único que ha pensado el camino que Hegel quiere, ha partido de la unidad y ha intentado producir a partir de ahí todo lo demás. Claro que no lo ha hecho, no ha pensado la sustancia como concepto, no ha pensado la sustancia como sujeto, y eso es lo que habrá que reprocharle, ¿no? Pero parece, o sea, me llama la atención simplemente que justo en este momento en el que ya hemos hecho todo el repaso que queríamos a las categorías de relación, que hemos intentado llegar a la unidad desde los extremos opuestos, y eso se ha desvelado como una vía muerta, ahora intentemos hacer lo contrario, partir de la unidad y engendrar a partir de ahí la diferencia, y que ahora la discusión sea justo con cómo Spinoza ha pensado la sustancia. La pregunta es, ¿esto es compatible? ¿Cómo lo ves tú con la lectura que tú has hecho? Em, la respuesta a bote pronto es más o menos. Porque, o sea, concuerdo contigo en que la primera relación esencial, el todo y la parte, es una muestra del fracaso de un tipo de lógica, ¿no? Y creo que de esa primera relación esencial no se puede derivar o no se sigue lógicamente en el sentido de Hegel lo que ocurre después con la fuerza y su externalización. Ahorita voy a eso. Pero para completar mi respuesta de por qué más o menos, también diría que hay algo en esta sección a partir del desarrollo del concepto de fuerza. Hay algo que creo que a Hegel le interesa, que es la discusión sobre qué significa el concepto de unidad. Estoy completamente de acuerdo cuando dijiste que lo que ocurre aquí o a lo que vamos a llegar ya no es, o más bien vamos a transitar de la idea de relación esencial a la idea de que es la relación es lo que importa, ¿no? Ya no la esencia que se relaciona, sino la propia relación. Eso para mí es fundamental. Creo, sin embargo, para seguir abundando en lo que quería decirte para empezar, que este transitar de la relación esencial a la esencialidad o sea, a la idea importante de que la relación es lo que cuenta, o de que es la relación la que tenemos que pensar, eh, pienso que la primera, todo y partes, no tiene, no se justifica, digamos, en la propia exposición hegeliana. Mientras que las otras sí, los otros momentos de la relación esencial. Esto aquí creo que tú y yo no coincidimos, voy a hablar de eso a continuación, pero antes, insistiendo en esta eh, lectura del significado y de la importancia y de la utilidad, digámoslo así, utilidad lógica de la relación esencial todo y partes, eh, quería decirte precisamente a ti que mientras lo estaba trabajando, mientras estaba organizando esta exposición, pensaba en algunas de las cosas, en una expresión que utilizaste constantemente durante tu exposición,
sobre la cosa y las partes y las materias, hay algo muy similar que ocurre en la exposición sobre el todo y las partes, que es la reducción al absurdo, ¿no? En ambos casos, Hegel recurre a esta estrategia expositiva que cuando uno tiene a la ciencia de la lógica, ¿no? Como un proyecto del desenvolvimiento de la idea, uno no entiende muy bien a cuento de qué o por qué se recurre a este tipo de estrategias expositivas, ¿no? Porque eh, lo que quiero decir es que asumimos que estamos dentro de un texto que nos va a ir guiando, ¿no? Que nos va a ir mostrando, que se va a ir autodesplegando en sus propios movimientos, los movimientos que nos llevan de uno a otro. Pero hay partes de este texto en donde la propia estrategia expositiva de Hegel pone un poco en duda que todas las partes se encadenen de manera lógica, ¿no? Hay momentos como este y como el de las cosas y sus propiedades, en donde me pregunto qué hacer de estas reducciones al absurdo, cómo entenderlas como meras refutaciones, pero se supone que no hay en filosofía, no, la filosofía no refuta, ¿no? Sino subsume y reelabora. Y sin embargo, a mí me pareció muy claro que la exposición sobre el todo y las partes es, si se lee como le he propuesto, como una crítica a la lectura newtoniana de la fuerza, no es un modelo a tener en cuenta, ¿no? No se puede hacer nada con él, salvo rechazarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender en términos eh, generales en relación a la naturaleza del libro que estamos estudiando, cómo entender este tipo de capítulos en donde lo que se expone para desecharlo y no para comprenderlo como un eh, eh, momento eh, que justificará el tránsito hacia los otros. Bueno, en eso creo, estoy de acuerdo. Este momento es la primera relación esencial, todo y partes. Es una relación eh, que Hegel va a decir no podemos mantener, ¿no? Como modelo ontológico, porque es aporética, ¿no? Porque para pensar a la parte hay que hacerla un todo. Y si pensamos que el todo está compuesto de todos, en realidad decimos que todo está vacío, ¿no? No hay nada que el todo contenga, no hay tampoco una justificación por parte del todo para sujetar a las partes, ¿no? Las partes no se dejan sujetar porque para ser parte tienen que ser singularizadas, no tienen que ser puestas como discretas. Entonces sí, se hunde eh, se contradice o es nos lleva a una antinomia pensar a la relación esencial en en esos términos. O dicho de otra manera, esa manera de ser de la relación esencial es antinomia, ¿no? Y no es una buena vía para pensar la relación. No, ya no recuerdo si lo dije en mi exposición, pero me parecía importante retener la idea de que en este momento ya Hegel nos está pidiendo que dejemos de concebir a los elementos en juego como cosas, como fenómenos, es decir, como elementos fijos, ¿no? Como determinaciones fijas. Y nos pide en realidad, nos exige y nos obliga a entender lo que está ocurriendo como un movimiento. Y en efecto, por eso creo que, o sea, coincido contigo cuando has dicho que es la relación lo que importa, no la esencia, ¿no? Sino la relación. Lo que se va a demostrar en este movimiento es que la esencia es relación, ¿no? Y que esta relación tiene grados de, em, de decisión. Estamos en una unidad, ya no tenemos dos elementos escindidos, sino una unidad escindida. En lo que no coincido, en relación a lo que has dicho, es en que ni todos estos modelos que Hegel expone, o lo que yo pienso que
es como esta galería filosófica, ¿no? A la que Hegel hace referencia sin mencionarla explícitamente en la ciencia de la lógica grande, aunque sí en la pequeña lógica. Eh, la discusión con estos modelos para pensar la unidad, si bien tiene una dimensión polémica y antagónica, me parece que también resulta subsumida, ¿no? Estas figuras resultan también subsumidas. Lo que quiero decir con esto es que la naturaleza de la fuerza, creo, es algo que Hegel va a, a considerar positivamente, ¿no? No va a desecharlo como un intento más, pero fracasado, de pensar la unidad, sino como un intento en realidad bastante interesante de pensar esta unidad en movimiento, ese es el punto, ¿no? Claro, la discusión o la pregunta es qué tipo de movimiento es esta unidad y cómo considerar los elementos que están eh, en, este, en este movimiento que aquí Hegel llama relación. Eh, y pienso entonces que el concepto de fuerza, en la medida en que es definida como exteriorización, es realmente una clave para pensar posteriormente la sustancia e incluso el concepto. O sea, es la aparición, es la manifestación de la plena exterioridad. Lo que quiero decir con esto es que este trayecto no ha sido inútil, ¿no? Para no tener esta sensación de, bueno, esta sección es solamente una discusión que sirve para descartar quienes no han contribuido a la, eh, a la idea de un concepto que se manifiesta a sí mismo, ¿no? No creo que sea solamente eso, no creo que tenga una simple finalidad polémica, antagónica, que sirva solo para descartar a las posturas contrincantes enemigas, sino que Hegel extrae algo. Hay algo que sí se puede extraer, un resultado filosófico de interés para el propio desarrollo de la lógica, ¿no? Que es este arribo a la plena exterioridad. Eh, el problema, creo, el reproche, que me parece que va a volverse claro solo cuando estemos en el otro capítulo, en este capítulo no es explícito, es que no hay finalidad, ¿no? Llegamos a la forma formans, llegamos a la idea de forma formans, ¿no? Llegamos a este absoluto, en realidad, esta cosa absoluta, como la llama Hegel en la última manera de ser de la relación esencial, pero no tiene finalidad, ¿no? O sea, es pura exteriorización o manifestación de sí sin que veamos claramente cómo es que esa manifestación regresa así, ¿no? Y se enriquece y se constituye. Eh, Aquí me parece pertinente hacer alusión al ejemplo que el propio Hegel da en el apartado que llama observación y que tiene que ver con esto que ya decía anteriormente del germen, pero igual detengo aquí el comentario, a tu comentario, y si hay alguna otra cosa, si hay alguien más que quiera tomar la palabra, adelante, y si no, vuelvo al punto. Sí, si hubiese alguna otra participación, por favor, adelante. Sí, adelante, profesor Utz. Eh, Intentaré hablar en español. Me pareció muy interesante utilizar la fenomenología del espíritu sobre la fuerza y el entendimiento para esclarecer algunos puntos. Ahora, me parece interesante que
eh, el capítulo sobre la relación esencial desemboca en la realidad, o efectividad, no sé cómo es traducida en Realidad español, efectiva. Wirklichkeit. Ajá. Y en la fenomenología es la autoconciencia. Ujú, Superficialmente puede ser visto como algo contrario porque normalmente la realidad es el otro del yo, de la autoconciencia. La conciencia de si la autoconciencia justamente no es la conciencia de una realidad, pelo menos no exterior. Pero ujú, tal vez, pelo otro lado, hay alguna una semejanza estructural en que hay un tipo de un colapso de una relación y ujú, este ujú, colapso es en el caso de la ciencia de la lógica, es el absoluto en cuanto a pura identidad y tal vez en el contexto de la conciencia, la autoconciencia. Pero es más una sugestión de, no sé si tú tienes una idea sobre eso y puedes ujú, explicar alguna cosa, tal vez podría servir como ¿cómo dizer, para destacar ujú, o que él quiere decir en la ciencia de la lógica cuando se hace una cooperación con la dinámica de la fenomenología. Y otra cosa también es más una ujú, sugestión eh, inclusive para tal vez ayudar tu interpretación. um, la lógica de la esencia, ela termina en el capítulo La relación absoluta. Y ujú, ya por el título, ¿no? Parece que hay aquí un paralelo entre la relación esencial y la relación ujú, absoluta. Y ujú, ujú, cuando se observa el contenido de ese último capítulo, también tiene algunas temáticas muy semejantes a la causalidad. Tú misma usaste la idea de la sustancia para esclarecer este ujú, capítulo sobre la relación esencial y eso podría tal vez ser justificado justamente por ese paralelo ese otro capítulo y también la acción y reacción y la acción recíproca. Parece ujú, que ese capítulo sobre la relación esencial está preparando esas temáticas que vueltan en este último capítulo. Y tal vez este último ujú, capítulo también podría usar, então, inversamente para esclarecer alguns pontos e, inclusive, justificar essa interpretação que tu ofereceste, né, de interpretar todo esse capítulo na base da fuerza, ujú, y hablar ya en ese lugar de cosas como sustancias y como causalidad. Tú misma sugeriste que es posible hablar aquí sobre las causas de Aristóteles, ujú, entonces tal vez podría justificar aún más, né, esa sugestión que tú hiciste cuando se hace esa referencia a la relación absoluta. Entonces, ujú. además, sugestiones. No sé si quieres comentar sobre eso. Me interesaría o que tú piensas, por ejemplo, sobre esa relación entre efectividad y en la ciencia de la lógica y en el espíritu, Ujú, la ujú, autoconciencia. ujú. Entonces, sería Eh, sí, me apresuro. Son observaciones y sugerencias eh, interesantes y sería emocionante seguir como discutiendo eh, sobre todo este juego de espejos, ¿no? Este juego especular entre la relación esencial y la relación absoluta. Em, pero voy a concentrarme en la medida de lo posible en la primera observación, que es también la, eh,
el extraño y problemático juego especular entre la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica, sobre todo en relación a estos momentos que Hegel describe al inicio, ¿no? Los movimientos en la conciencia, con los movimientos que han aparecido en el aparecer, ¿no? En el fenómeno. Se ha discutido ya en varias ocasiones a lo largo de las últimas sesiones cómo entender, ¿no? La presencia constante de elementos que aparecen en la fenomenología en la fenomenología aquí, en la ciencia de la lógica. ¿Qué hacer con con este parecido de familia? En primer lugar, bueno, como dije al principio también, eh, es importante, estoy absolutamente segura de que eso no es lo que no lo estás obviando, ¿no? Es absolutamente importante recordar que estamos en dos planos completamente distintos, ¿no? Iba a decir planos del sistema, pero la propia fenomenología del espíritu no se encuentra muy cómoda, ¿no? O no es cómodamente situable dentro de la idea de sistema que Hegel desarrolla posteriormente. Ya de entrada eso es un problema que no es muy claro cómo entender, pero si suponemos que es de alguna manera la entrada al sistema, como Hegel también lo ha afirmado en relación a la fenomenología del espíritu, eh, podríamos entender que hay ecos, como se dijo en la sesión anterior, ¿no? Que es normal, en la medida en que es un pensamiento sistemático, es normal que haya ecos, ¿no? Reverberaciones de los momentos en otros niveles del sistema. La diferencia aquí, una diferencia importante, es que no estamos lidiando en la ciencia de la lógica con ninguna conciencia, ¿no? No estamos discutiendo cómo la conciencia se vincula con sus objetos, ni estamos discutiendo cómo la conciencia se vincula consigo misma. Pero estamos hablando de relaciones lógicas que también aparecen en la fenomenología del espíritu, como tales, ¿no? A pesar de que estén vinculadas más específicamente a las experiencias de la conciencia, ¿no? Las experiencias de la conciencia tienen una lógica y esa lógica se manifiesta en la ciencia de la lógica, ¿no? Ahí está, digamos, ahí está la sombra, como Hegel lo dice, la sombra de ese movimiento que aparece la fuerza y el entendimiento, el último capítulo de la conciencia en la fenomenología del espíritu. Teniendo en cuenta todo esto, que son precisiones quizá innecesarias, eh, debo confesar que cuando pensaba en esta posible, en seguir este posible, en seguir esta relación especular, me decía que entonces habría que entender lo que aparece en la conciencia, en la fenomenología del espíritu, que es este momento en donde estamos en la vida, ¿no? Cuando emerge, cuando aparece, cuando cambia el escenario de repente y estamos como en la vida, en una dimensión que no, cuando uno lee la fenomenología del espíritu, no entiende cuento de qué surge. eh, Me pareció, leyendo estas últimas partes de la relación esencial, que precisamente, si se tiene en cuenta lo que ocurre al final de la relación esencial, se puede entender que estamos en la plena exterioridad, ¿no? Cuando la conciencia reconoce que ya no es ella en su interioridad y el exterior, que es lo que está conociendo, sino que ella es plena exterioridad. Precisamente por eso, así podría ser claro que estemos no arrojados, esto suena muy heideggeriano, digamos, en un exterior pleno. Creo que esta sería una manera de seguir como tejiendo la, la, la relación entre dos textos, una relación que se limita a ser simplemente lógica, ¿no? Porque no hay, como ya mencionamos, no se puede establecer la identidad, ¿no? De estos desarrollos por las razones que ya dije. Eh, bueno, quisiera, no sé, decir también que en la última parte de Fuerza y Entendimiento hay un momento
que también me parece reverberar o dibujarse en este momento de la fuerza y su exteriorización, que es esta definición, bueno, esta explicación que da Hegel sobre cómo cae la cortina, ¿no? Cómo el entendimiento descubre que cae su, lo que la distancia de las cosas que debe comprender, ¿no? Se da cuenta de que todo en realidad era parte de su conciencia y descubre que es lo único que hay. Claro, es lo contrario a lo que surge en la relación esencial, porque lo que surge en la relación esencial es la plena exterioridad y a lo que llegamos en la última parte de la conciencia, fuerza y entendimiento, es el descubrimiento de una plena interioridad, pero una plena interioridad que no tiene contrario, o sea, ya no hay un mundo de fenómenos a los que tengamos que acercarnos como si fueran un otro radicalmente distinto de nosotros. O sea, sí, creo que habría que ir como con más cuidado estableciendo extendiendo estas semejanzas, pero a mí me encanta el tema, o sea, lo seguiría haciendo con mucho gusto, podemos seguir discutiendo sobre esto. Bueno, gracias. Me paro ahora porque eh, me parece que estamos por concluir la sesión. Bueno, depende. Si hubiese alguna participación adicional o comentario o pregunta, porque tenemos unos 5 minutos todavía. Si no fue, y tal vez tú también, Zaida, quisieras volver sobre algún punto o... ok, Javier, adelante. Voy a aprovechar los últimos 5 minutos en relación a lo que comentaba Zaida, a mi observación. Yo estoy de acuerdo con la matización que me ha hecho en relación a que, claro, evidentemente la dialéctica de Hegel siempre hay algo que deja atrás, algo que niega, pero también siempre hay algo que conserva. Entonces, claro que yo sí que entiendo que en esta parte de la lógica hay toda una forma de pensar que está siendo abolida, que está siendo socavada, pero esto no significa que Hegel no saque nada de estas reflexiones. Ni siquiera creo, por supuesto, el concepto de fuerza va a reaparecer en el concepto. El concepto de fuerza Hegel lo considera muy valioso. La cuestión no es si nos vale o no el concepto de fuerza. Incluso el concepto de sustancia creo que lo considera valioso, el de causalidad. Él no quiere no usar las categorías de relación. Yo creo, y la pregunta es si estás de acuerdo con este matiz. La cuestión es cómo estamos pensando estas categorías. ¿Estamos pensando la causalidad como relación de sustancias? Pues Hegel dice, pues no conduce muy lejos. Esa forma de pensar la causalidad no sirve. ¿Estamos pensando la sustancia no como sujeto? Pues a lo mejor la forma metafísica de pensar la sustancia tampoco conduce lejos. Y en cuanto a la fuerza, yo creo que todo el problema es que estamos intentando pensar la fuerza a la manera newtoniana en el contexto de una mecánica. Y Hegel tiende a un enfoque más teleológico. Es decir, no es renunciar a la fuerza Hegel la considera valiosa y es un concepto que va a reaparecer, pero claro, el planteamiento mecánico pues da lugar a esta dialéctica del todo y las partes que se evidencia contradictoria y entonces pensarlo desde ahí, eso sí que yo creo que Hegel lo quiere socavar y quiere abrir el camino a otra forma de pensar la fuerza, tal vez más desde la vida, desde la teleología, desde más aristotélica, ¿no? Y así creo que va a reaparecer luego en el concepto, ¿no? Porque estamos en la latitud correspondiente a la teleología en realidad. Es curioso porque aquí estamos hablando de cuestiones muy físicas aparentemente, pero si pensamos en el paralelo del concepto, en realidad lo que se correspondería con esto es la teleología, que ya es prácticamente la puerta de entrada a la vida. Entonces, yo creo que lo que se concluye aquí es no pensemos la fuerza de manera mecánica, pensemoslo más como un telos, ¿no? Sí, rápidamente, creo que tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Creo que la reconsideración del concepto de fuerza obliga a la
comprensión de esta fuera de la lógica mecánica y dentro, más bien, de una lógica de lo vivo, ¿no? Por eso, como decía en la última sección de este apartado, en la observación, hay una referencia a el germen, que es digamos, una primicia, si queremos entenderlo así, de lo que le interesa a Hegel exponer posteriormente, ¿no? Que la idea de exterioridad no basta para entender la actividad verdadera. Para entender la actividad verdadera hay que tomar en cuenta también la idea de desarrollo, ¿no? Cuando el germen aparece, cuando el germen se vuelve exterior, dice Hegel en la observación, cuando el germen de la planta, por ejemplo, se exterioriza, aparece en plena exterioridad, no basta con que el germen se quede ahí siendo germen en la plena exterioridad, ¿no? Tiene que desarrollarse, tiene que hacernos llegar a la planta. No tiene que limitarse a ser la forma de la planta, ¿no? La exterioridad de la forma, sino que tiene que llegar a ser la planta viviente, o sea, también tiene otro ejemplo sobre el ser humano, ¿no? La idea de la generación y la idea del desarrollo me parece que es lo que tiene que, tiene que aparecer, ¿no? La esencia ya apareció, ¿no? Ahora tiene que eh, desarrollarse. Y creo que eso es lo que va a ocurrir, en lo que se va a seguir insistiendo a lo largo de las discusiones siguientes hasta llegar al concepto, ¿no? Y al concepto viviente, justamente. Muchas gracias, Aida, por la presentación y la aproximación al texto y también por la participación y las preguntas de los bueno, participantes. ¿Sí? Vamos ahora a cerrar la sesión por el día de hoy y solo quisiera recordarles que la siguiente sesión tiene lugar el viernes siguiente y vamos a ver el primer capítulo de la tercera sección, ¿no? Lo absoluto en la realidad efectiva. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Todo en Chao. todos. Bye. Adiós, gracias.